salido mal librado, que son aguas menores. ¿Buscas amo? Sí, señor. Pues vente. Has tenido suerte en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Oiremos la Santa Misa. Y después iremos a casa. Que oiremos la Santa Misa y después iremos a casa.
quiera que fueres, las armas de Cristo lleves, pies tendrán y no te alcanzarán. ¡Servicio! ¿Tengo las manos limpias? Limpias como mi estómago, señor. ¿Es que no has comido? No, señor. Aún no eran las 10 cuando encontré a vuestra merced. Pues yo había almorzado ya y cuando como tan de mañana hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como puedas, que después cenaremos. Señor, aunque tengo garganta como el que más, soy de tan buen pasar que nunca me he fatigado por comer. Eso es bueno, el hartarse es de puercos. Bien, refresquemos la garganta. Anda, alégrate. Toma, empina y bebe. Señor, yo no bebo vino. Es agua. Ahora tengo que irme, volveré al filo de las 5. Tú aguárdame y arregla la casa. ¡A mí! ¡A mí! ¡No escaparás!
yo, señor. ¿Dónde estabas metido? Andaba arriba por el orinal. ¿No has oído? Acabo de despachar a un atajo de ladrones que trataban de capearme. Ven aquí y aprende a hacer la cama, para que la apañes de ahora en adelante. De aquí al mercado hay gran trecho, y andan a estas horas muchos ladrones. Pasemos como podamos, porque yo por estar solo no tengo despensa. Si es por una noche, pasa pronto. Además, ya sabes, el que come mucho, vive poco. Vamos, échate a mis pies. ¿Has rezado? No, señor. Pues anda, da gracias a Dios por su divina providencia. ¿Pero qué haces? Me revuelvo, señor. El hambre no es amiga del sueño y no marchan de acuerdo. Pronto cambiará mi suerte. Y también la tuya. Yo no soy tan pobre. Tengo en mi tierra un solar, que si estuviera en una costanilla de Valladolid, y no a 20 leguas de la misma Valladolid donde está, valdría más de 200 veces 1000 maravedíes, según se podrían hacer de buenas y grandes las casas. Y tengo un palomar, que si no estuviera derribado como está, daría cada año más de 200 palomas. Si tuviera palomas. Vine a Toledo pensando en encontrar un buen asiento. Pero aquí, aunque me ruegan muchos caballeros, pagan con algún sudado jubón o alguna raída capa. No hay marco de oro en el mundo para pagarla. ¿La ves? Pues yo me comprometo a hacer cenar con ella de un golpe un copo de lana. Y yo con mis dientes, un pan de 4 libras. Dile a Lázaro que limpie la plata y sacuda los tapices. Y después de hacer las camas que vaya por vino. Y tú, echa la llave, pero dale 2 vueltas. No nos hurten algo. Ponla en el quicio por si yo vuelvo que pueda entrar. ¿Cuántos de estos debe de haber que padecen por la honra lo que por Cristo no sufrirían? ¿Y de manzanas, caballero? ¡Eso fresco de olías! Son muy buenas. Acaban de traerlos de la vega.
el paje del vecino, ¿verdad? Ven. Es el criado de Don Álvaro. Entra, estás en tu casa. ¿Cómo te llamas? Lázaro de Tormes, para servirles. Toma, qué buena falta te hará. ¿Quieres echarme una mano? Suyo soy, señora. Haz ese ovillo. ¿Quieren que les rece la oración del conde? Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. ¿Quieren que les rece la oración de la emparedada? Gracias, hermano, que Dios se lo pague. Diré por su alma la oración del justo juez. Justo juez divinal, por donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves. Pies los enemigos tendrán y no te alcanzarán. San Antonio se la multiplique. No hay muchas almas tan bien intencionadas. ¿Quieren que este pobrecito ciego les rece la oración del conde? Ánima sola que en el campo gime y llora. ¡Agua va! Te he esperado a comer. Y como no venías, comí. ¿De dónde vienes? De encomendarme a la gente. Haces bien. Más vale pedirlo que robarlo. Solamente ten cuidado que no sepan que vives conmigo. Desde que entré en esta casa nunca me ha ido bien, pero te prometo que una vez acabado el mes, no seguiremos en ella, aunque me la regalen. Oye, Lázaro, comes con tanto gusto que a cualquiera le pones gana aunque no la tenga. Esos son panes, ¿no? Sí, señor. Es el mejor plato del mundo. ¿Lo han amasado manos limpias? Pruébelo. A mí no me dan asco. Ya bueno me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado. Se hace saber que siendo el año escaso de pan, todos los forasteros pobres deberán marcharse de la ciudad antes de 4 días. Quienes en adelante sean hallados mendigando serán castigados con la pena de azotes. Toma, Lázaro, ve y con este real compra pan, vino y carne. Y alégrate.
he alquilado otra casa. Y en esta triste y oscura solo estaremos lo que queda de mes. Vuelve enseguida y comamos como condes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Ay! 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 ¡Oh, dolor cruel! ¡Ah! ¡Qué pena! Déjeme ir a mi tío. ¡Ay! Mi Ay, Juan! ya. ¡Ya te nos vas! ¿Qué será de nosotros? ¡Ay, qué pena! ¿A dónde me llevan? A la casa triste y oscura donde no se come. Llevan ni este se muerto a mi bebe. casa. ¿Que lo llevan a mi casa? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ha sido el palo! ¡Usted no podía haber metido! ¿Quién lo ha dado? ¡Venga, ¡cállense! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga a sacar la puerta! ¡Venga! ¿Qué pasa? Nos traen aquí un muerto. O una docena que así me pareció a mí por el peso. Ahí arriba lo encontré. Y venía su viuda gritando. ¡Qué desgracia! ¿A dónde te llevan? A la casa triste y oscura donde nunca comen ni beben. Nos lo traen aquí, señor. Tienes razón para pensarlo, Lázaro. Pero aquí no viene. Como soy hijo de mi madre, y no te digo de mi padre, pues de eso no te puedo dar fe. Anda, ve por lo de comer. Y eso me pasó hace 8 días. Pero le quiero mucho, pues es pobre y nadie da lo que no tiene. Mire, mire. ¿Qué escarbará en los dientes si hace 4 días que no mastica? Me voy ya, no vaya a echarme en falta. Vente mañana. Con Dios, Lázaro. Adiós, hija. ¡Largo de aquí! ¡Granujas, a otra posada! Y no molestéis a mi señor, que vino ayer con el rey y está descansando. Lázaro, hoy acaba el mes y mañana dejaremos esta casa. Pero a pesar de todo no estoy contento. ¿Y por qué vino aquí? Yo, ya sabes, soy de Castilla la Vieja y vine aquí... Vine aquí porque un vecino mío no se quitaba el sombrero para saludarme. No se lo quitaría porque vos no os lo quitabais antes. No, que 5 veces me lo quité el primero. Pero como él se lo quitó un par nada más, yo me partí por la mano.
Los calcetines. Yo solo soy un escudero, pero si me topo con un conde y no se quita muy bien quitado el bonete, otro día que le vea venir me meteré en un portal para no saludarle. Un día deshonré a un oficial porque al saludarle me decía: mantenga Dios a vuesa merced. Imbécil, me dice eso como si fuera un cualquiera. En adelante se quitaba el bonete y hablaba como debía. ¿Y no es bueno saludar a un hombre diciendo que Dios le mantenga? Ten cuidado. A los más altos como yo les han de hablar de beso las manos a vuestra merced, por lo menos. Por eso no sufriré que nadie del rey abajo diga que me mantenga Dios. Por eso tiene Dios tan poco cuidado de mantenerte, si no dejas que nadie se lo pida. Anda, abre. Pase, estamos de mudanza y ha salido el portero mayor. A la paz de Dios, señor. ¿Con él qué veis? Ya sabéis a qué venimos. ¿A cuánto asciende el alquiler? 15 maravedíes, el mes entero. Un regalo para una casa como esta. Mi padre, que en gloria está, me enseñó a no discutir por dinero. ¿Y lo suyo, señora? Por la cama, 8 reales. Vengan pasado un cuarto de hora. Tengo que cambiar una pieza de A2. Señor, no tiene que mandarme nada. No. Pero ven. Ya se acaba la casa triste, Lázaro. La casa donde no se come ni bebe. Tuviste otros amos y pienso que les debes más que a mí. Pues yo te he dado poco. Pero ahora que todo acaba, debes saber que te he querido bien. Y he compartido contigo cuanto he tenido. Sí, señor. Y estoy bien pagado. Pues si todo lo partió en 2, a mí me dio el resto. Quería que lo supieras. Y también darte un consejo. Es lo único que puedo darte. Y es que en lo tocante a la honra, nunca cedas un ápice. Pues en estos tiempos está en ella todo el caudal de los hombres de bien. Por este martes ya vale, Lázaro. El tiempo corre. Y ya están ahí los mercaderes del templo. Ya ves. Yo sigo tras mi fortuna. Algún día llegará. Y entonces, por mis mayores que en gloria están, enviaré con una carroza a buscarte. Tú serás mi maestresala, Lázaro. Levantaremos muchas casas y un gran palacio en vuestro solar, con palomar y todo. Adiós, Lázaro. Beso las manos. A vuestra merced.
decía? Este se fue a cambiar la pieza y se nos ha ido con el cambio. Pero no tenía un mozo. Podíamos apiolarlo. Ya verá cómo canta. Por si acaso vamos a buscar un alguacil. Se olería la tostada y habrá tomado las de Villadiego.